Muy buenas a todos. Bueno, acaba de comenzar el Tour de Francia. Creo que estamos de enhorabuena, ¿no? Los amantes del ciclismo. Por mucho de que ya no en España no es lo que era, ¿no? Ya no solo se disfruta y se ve el Tour, ¿no? Las clásicas, los monumentos, la vuelta de una semana, ¿no? En fin, el aficionado tipo ha cambiado muchísimo. Ya no somos solo vueltómanos, ¿no? En España, ¿no? Pero aún así creo que el Tour de Francia sigue marcando el epicentro del ciclismo mundial y bueno, estamos de enhorabuena. Además, ha comenzado en Barcelona de una forma espectacular, ¿no? Barcelona se ha redimido del inicio de hace un par de años de la Vuelta a España, en el que la organización cometió un error garrafal poniendo la crono por equipos inicial tardísimo, que además fue acompañado por mal tiempo. En fin, ahí recordamos al siempre simpático Renko de Benepó, él rajando como un poseso. En este caso, quizás no en las formas, pero no le faltaba en el fondo razón para hacerlo al bueno de Renko. Y nada, inicio del Tour de Francia y Jonas Vingegaard de nuevo líder por primera vez desde 2023, que creo que es una gran noticia. Creo que es una gran noticia. Quedando muy claro que Tadej Pogačar es el grandísimo favorito, creo que decir que Jonas, que ha sido el único que ha podido ganarle en su carrera, ¿no? Y en un par de veces, un tipo de esta envergadura, no pueda tener una pequeñísima oportunidad de ganarle, una pequeña, eh, era muy atrevido y creo que con este triunfo de Bismarck, que a nivel clasificatorio es bueno, para nada, no son 11, 12 segundos, no es casi nada, pues es más un refuerzo moral, primero del equipo, el equipo que venía con una serie de bajas y por ejemplo, Picanzoli, que entró de última hora y que hizo un gran giro gregariando también para Jonas, estuvo fantástico, fantástico en la crono de ayer, se vio a un Jorgensen también sólido, aguantando, haciendo su trabajo, así que creo que de primera muy buenas noticias para Jonas Vingegaard, pero bueno, para lo que ha valido esta crono inicial del Tour es para dejar claro que hay una serie de favoritos que están ahí y que ya de hecho tienen tiempo de ventaja con respecto al resto de los mortales, por así decirlo, ¿no? Los Vingegaard, los Pogačar, los Evenepoel, los Lipovic, los Juan Ayuso, los Paul Seixas, en fin, que están todos arriba, todos arriba. Así que nada, ¿qué te ha parecido de primeras el inicio del Tour en Barcelona, Javi? Hola Juan, ¿qué tal? Un saludo también a todos los oyentes o los televidentes que nos siguen en estos expresos que estamos haciendo. El arranque del tour me ha parecido bastante emocionante, me ha parecido también una grata sorpresa porque como sabéis o como sabes, yo era un gran defensor de que no había tour casi desde el primer día, ¿no? Y que incluso la contrarreloj por equipos beneficiaba más a Tadej Pogačar que a Jonas Vingegaard por la naturaleza explosiva que tiene la subida a Montjuic y al Estadio Olímpico, y defendiendo siempre que Visma venía con más rodadores que UAE, pensaba que Tadej Pogačar pues partía evidentemente en una posición de ventaja, o que Vingegaard partía con desventaja sobre Tadej Pogačar en esta contrarreloj por equipos, también con la nueva naturaleza de la contrarreloj, ¿no? Como estoy diciendo, que es más un lanzamiento que una contrarreloj por equipos, y una grata sorpresa que le da a Visma y a Vingegaard en particular 12 segundos de esperanza sobre Tadej Pogačar, que pueden ser un poco más si pesca alguna contrabonificación en días clave, ¿no? Es verdad que ha sido solo la primera jornada, la gran salida de Barcelona, una contrarreloj por equipos, ya te digo, que me parece emocionante el nuevo formato. Yo soy un poco más tradicional en cuanto a cronos por equipos. Me gustaría que se obligara, ¿no?, a que llegues, ya que es por equipo, a que llegues con por lo menos con la mitad de las unidades que alineas, ¿no?, en la ronda gala en este caso. Pero bueno, me parece un formato interesante a explorar, un formato que ha dado emoción casi hasta el final, ¿no? Porque Lo que tuvo... está claro, Javi, ¿no? Que el formato está hecho adrede así y la Sí, etapa está hecha adrede para que el formato tenga sentido. Porque claro, si tú haces claro, un claro. formato así, ya no Una... completamente, te van a llegar 4 o 5. Pero Exactamente. poniendo el repecho al final, pues claro, Claro. das espectáculo, ¿no? Tú Das espectáculo. te-
tenías a Tadej Pogačar, o sea, estabas aguantando la jornada o la gran salida o la grande par de Barcelona a ver si Tadej Pogačar podía, ¿no? Hacer la remontada, ese sorpaso que se esperaba, y yo creo que aguantó demasiado a la estela de Del Toro. No sé si por falta de comunicación, por falta de fuerzas o por una cuestión estratégica, ¿no? La historia es que me parece que se equivocó en los cálculos, que tendría que haber salido un poco antes para apretar, que también es cierto que, oye, son 12 segundos, es una distancia que es recuperable, entre comillas, en la alta montaña, pero te digo, o sea, hoy cuando estamos grabando, ¿no? Que es el domingo, hoy tenemos una etapa que también va a ser de montaña, ¿no? Que va a haber un circuito por la ciudad condal, que es un circuito que también puede beneficiar a Pogacar, pero ojo, que Vamos viene a del... ver lo mismo que han subido ayer y hemos visto Exacto. que hay que está muy igualado. Vimos a Filippo Ujú. Ganna, por ejemplo, que es un ciclista muy diferente al resto de que estamos hablando, subir con el mismo tiempo que Pogacar, ¿no? Entonces, Hombre, Filippo eh, está, es que es muy parecido a San Remo, ¿no? O sea, sí, es verdad que un pollo, sí, sí. que tiene pendientes un poco más extremas, Ujú. pero Filippo gana en esos esfuerzos tan cortos, en montañas tan cortas, te aguanta, ¿no? De hecho, él ha hecho podio en más de una ocasión, creo que en una o dos ocasiones, ¿no? En San Remo. Y bueno, me parece que ese circuito, ese recorrido en forma de crono, era muy para Filippo y sobre todo, bueno, Ineos, ¿no? Enganchando con los británicos, ayer cuajaron una contrarreloj por equipos espectacular, ¿no? O sea, Tobias Foss le hizo un lanzamiento a Filippo Ganna que recordaba al Foss de su buena época en Bisma, ¿no? Ese Tobias Foss que llegó a ganar un mundial contra reloj, ¿no? Entonces, creo bueno, que no es sorpresa que Filippo Ganna en este tipo de esfuerzos esté ahí, ¿no? Lo que sí me parece pues también me parece más sorpresivo pues son figuras como por ejemplo Juan Ayuso, Davide Piganzoli, Florian Lipovic, porque son ciclistas de esfuerzo más sostenido, ¿no? Bueno, quizás Ayuso es más explosivo, pero el resto son de esfuerzos más sostenidos. Como Kian Uijdebrooks, ¿no? Que yo creo que ahora hablaremos un poco más adelante de Movistar, que no tuvo el día, ¿no, Juan? En Claro, ese pero eso tipo de ya es otro esfuerzo nivel sostenido. porque te vienes abajo completamente. Una cosa es que tú hagas peor tiempo y otra cosa es que tú directamente no puedas seguir el ritmo de tus compañeros. O Tal sea, que cual. ahí estamos hablando de otros temas porque las diferencias no podían ser enormes y no lo han sido. No lo han No, sido. para nada. Lo único que, claro, digamos que los ciclistas, los segundos, los terceros espadas que se han matado en la aproximación con el calor que hacía en Barcelona ayer, han perdido mucho tiempo en meta, pero han perdido mucho tiempo en meta porque se han dejado la vida antes, claro, porque han ido al límite. Han ido al límite. No porque después si no hubieran tirado ellos, pues, ¿qué te sacan? 15, 20 segundos. Que es, por ejemplo, lo que le sacó Ebenepol a Lipovic, ¿no? Te sacan 15 Exacto. segundos. Pues digamos que es la diferencia entre uno que la sube perfecto y otro que es más diésel, ¿no? El ejemplo perfecto entre Benepol y Lipovic, ¿no? Pero claro, si pierdes un minuto, si pierdes minuto y medio en una subidita así, evidentemente no es porque la diferencia sea eso, sino porque has gregariado, has hecho trabajo de equipo. Es cierto que yo también, yo creo que deberían entrar al menos tres. No sé, decías tú la mitad, dices tú, tío, al menos tres. Porque dices tú, dos, puedes tener a dos grandes espadas y que en cualquier equipo tenga ventaja, pero dices tú, mira, tres, un tercero, y que al menos tuviera más sentido como crono por equipo. Pero bueno, hay que reconocer que había que tener una estrategia, que la crono tenía unas características muy concretas que hacía que sin un hombre con punch no tuvieras ninguna opción de victoria. También hay que reconocer que al final ha ganado el equipo que mejor lo hizo hasta llegar al inicio de la subida. Porque Visma llegó con cuatro, no vimos a ningún equipo llegar con cuatro. Casi todos los equipos menos potentes llegaban con dos, algunos ya llegaba casi con uno. Sí. Los equipos potentes, no sé, veíamos llegar, por ejemplo, al líder, que Bachek hizo un trabajo. Después lo comentó Ayuso también, que Pedersen hizo un trabajo también impresionante. Claro, Pedersen en este tipo de Sí. esfuerzo también es bestial. En fin, vemos al líder que le falló Esquelmose,
ya llegó con uno menos, ya no pudo ganar. Vemos a Ineos que le falló Boquelán, lo mismo, pues son esos segundos de más. ¿Qué tal? Visma, sabíamos que llevaba un equipo preparado para esta especialidad, no tenía Van Aert, pero Piganzoli rindió muy, muy bien. Y nada, victoria que podemos decir un poco sorpresiva, pero bueno, solo un poquito, ¿no? Yo creo que era uno de los equipos que podía llevarse el gato al agua, ¿no? Sí, 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 sí. De hecho, bueno, no, ya te digo, no sorprende. O sea, los máximos favoritos para el día de hoy, yo creo que eran UAE, Visma y Ineos, para el día de ayer, mejor dicho, eran UAE, Visma y Ineos. El orden de los factores no altera el resultado. Y bueno, así se dividieron el podio, ¿no? También en clave general destacar la actuación de Paul Seixas, que está a 39 segundos de Vinegar. Richitelo, en clave a lo que tú estabas contando, ¿no? Diferencia entre un ciclista más explosivo y otro de esfuerzo más sostenido, llegó a 11 segundos de su líder Seixas, que también lo acompañó durante gran Sí, parte de... aguantó como pudo, pero Seixas, como Decathlon no hizo una buena crono, es el No, ejemplo no, de que empezó muy mal. Empezó muy Seixas mal Decathlon. minimizó pérdidas porque él se hizo las dos subidas enteras prácticamente él solo, Sí, y sin o sea, prácticamente. Seixas es lo contrario de Movistar. Movistar arranca con el primer intermedio siendo el único equipo que pasa el primer punto intermedio hasta el momento con los 8 ciclistas y a medida que va pasando la contrarreloj se va cayendo como un castillo de naipes. Y Decathlon al contrario, Decathlon arranca muy mal y termina, bueno, gracias a la explosividad del líder, ¿no? Que tiene. Entonces es un tipo bueno, que es resolutivo y que Sí, ante un talento de ese estilo, pues es más fácil, entre comillas. por tipo de eh, subida, el ejemplo es Romain Gregoire. Romain Gregoire también hizo un Muy subidón buena crono, sí, sí. espectacular. Claro, pues te llegan ahí, pero claro, son equipos que no son tan potentes, los dos franceses en este caso, FDJ y FDJ United, Sí, impresionante. sí, sí. Y Decathlon, y nada, y por eso pues están un poquito más con pérdidas que bueno, que, que son segundos que ya están ahí, porque los 40 segundos que ha perdido Seixas con Vingegaard ya están perdidos. Es una Y distancia eso importante, es ¿eh? así. Esa Sí, distancia sí. sí es importante, no son 12. Claro, claro, claro. Entonces, pues hay que tenerlo en cuenta. Después tenemos a Van der Poel, que también vimos hacerle una Muy buena subida crono de Van der también Poel, sí, sí, bestial. sí. Claro, pero pues bueno, está a Merecerá. 39 segundos. ¿Por qué no verle en estas primeras etapas si pilla algún tiempo Sí, o una soñando con el fuga, ¿no? Si amarillo? se mete una fuga, Sí, se enfunde el amarillo, puede ser una de estas fugas. claro. Porque Visma, yo creo que en el momento que pasemos la gran salida, y creo que ni siquiera la gran salida, yo creo que a partir de mañana, del lunes, a Visma puede ceder el amarillo, como hace en muchas ocasiones, porque no le interese. Deja que una fuga bidón se marche, en esa fuga bidón, estoy poniendo, ¿no? Ciclismo ficción, se filtra un Van der Poel y ya tienes un maillot amarillo emblemático durante una semana. Además, Van der Poel te lo va a pelear, vas a dejar que Alpecin se desgaste y tú desgastas menos, o sea, tú exiges menos a tu líder y a sus gregarios, ¿no? Pues sí, pues sí. Veremos estos días que van a dar mucho juego hasta el jueves en el que nos encontremos con el Tourmalet, ¿no? Y nada, vamos a hablar un poquito de Movistar Team. Yo, claro, antes de la crono creía que podían hacerlo bien. Iván Velasco, el jefe de desarrollo, el culpable de que hayan mejorado una especialidad en la que en los 90 eran élite mundial y en la que desaparecieron completamente del mapa, ahora empiezan a recobrar un poquito de fuerza. No es casualidad que haya ganado Pablo Castrillo el campeonato de España contra reloj, que veamos a Romeo, en fin, que García Pierna, no sé, es un equipo que está trabajando mucho mejor la especialidad y que salvo que sus líderes no andan ni para atrás, ¿no? Sabemos que Enric Mas, las cronos se le han ido dando cada vez peor en su carrera, ¿no? Sí. Recordamos el podio que hizo con Quick al inicio de su carrera en la vuelta, aquella crono de aquella vuelta, creo que puede ser la mejor crono de su vida y luego, por lo que sea, pues el muchacho no ha evolucionado en la especialidad y con Kian Unterbroe, pues más de lo mismo. Avisaba Iván Velasco, que explicaba muy bien la crono, que ellos no tenían a un ciclista que les iba a permitir
hacer un gran tiempo porque necesitabas un ciclista con punch en este tipo de crono, que a ellos les hubiera beneficiado mucho más que pues lo que tú decías, que hubiera sido una crono tradicional y que el tiempo lo hubieran dado los 4 o 5 primeros ciclistas, porque creo que sí tenían un bloque. ¿Qué ocurre? Que ni con esa No. hubieran podido hacerlo. ¿Por qué? Porque, claro, llegaron... Yo me estuve fijando, claro, cada vez que la retransmisión daba Movistar, siempre intentó fijarme, y ya en el llano Kian estaba sufriendo y se estaba quedando justo antes de la primera subida. Y nada, luego pasó lo tremendo que se quedó y hubo un poco de un momento de incertidumbre en el equipo en el que, claro, 4 o 5 segundos ahí que casi te paras, bajas el ritmo. Vimos a García Pierna que vio cómo Castrillo se paraba. Castrillo literalmente se paró, Castrillo y Cepeda, y García Pierna pues siguió adelante en rápida comunicación con el coche, pero claro, ahí se dejó medio minuto. Ahí se dejó medio minuto. Aún así, ya solo García Pierna haciéndose él las 2 subidas, el tiempo ya no iba a ser bueno. No. ¿Es un error de Movistar no tener preparado que tu líder se quede? Yo creo que aunque lo tengas preparado, es casi imposible que en ese momento tú no pares la velocidad y intentes ver si simplemente le ha pasado que le ha metido mal el pedal, como le pasó a Romo unos kilómetros atrás. Entonces, claro, yo creo que se quedaron flipados viendo que el chico no iba. Después comentó completamente extasiado, está muy bien que me encanta su perfil, el de Kian con la prensa, creo que es muy simpático, muy agradable y que habla bastante, y dijo que había tenido calambre. Había tenido calambre, que probablemente fueran por el calor, pero que empezó a sentir calambre justo antes de la subida. Que claro, es que se quedó parado, porque es que luego durante la misma subida tú veías a Cepeda y a Castrillo a un ritmo bajísimo, bajísimo. Sí. No estaban y nada, no hay excusa, no hay excusa para Kian. Creo que era una prueba que le hacía especial ilusión a Movistar. No sé, haber acabado séptimo, octavo, noveno, haber luchado por estar por detrás de los mejores equipos. Y habían marcado el mejor crono en los sectores 2 y 3. Picnic se llevó mucho tiempo con el mejor crono en el primer sector porque buscaban el maillot verde y lo dieron todo ahí. Después se descompusieron. Sí, es Me verdad. parece una táctica magnífica para Sí, intentar sí, hacer algo. para salir, claro, de Pues salir sí, en el pues sí. podio. Pero ellos marcaban justo antes de que se fuera With the Broek, se quedara sin opciones, marcaban el mejor crono intermedio tanto en el segundo como en el tercer sector. Ya en el cuarto, lógicamente, se hundieron. Y nada, una pena y me parece muy grave porque, sobre todo por lo que comentaba antes, otra vez tener el mismo estilo de líder. Un ciclista que no anda ni para atrás las contrarrelojes, un ciclista que no tiene punch, que cuando los otros atacan les cuesta mucho seguirles de primera, después es diésel, después sube bastante bien. Lo poco que le hemos visto a Movistar, yo sí le he visto al chaval con ganas, con ánimo, con más actitud que del Enric más de los últimos años, por así decirlo, ¿no? De Sí, sí, sí. intentar atacar incluso, intentar marcharse, intentar anticiparse, pero claro, sus características son complicadas porque ayer no es solo que le den los calambres y que no vaya, es que tampoco tiene un sprint a lo mejor en los últimos, ya cuando te has recuperado un poco, imagino, en el último kilómetro, en la última subida, no tiene un sprint en vez de haber perdido, creo que pierde casi 2 minutos, Sí, sí. exactamente pierde 1:53. 1:53. 1:53, o haber perdido minuto y medio, si a lo mejor si tiene punch pierde minuto y medio, por mal que esté, pero es que claro, es que entró completamente destrozado. Yo en este sentido no justifico la actuación de Keanu de Brooks y No, tampoco no, y tampoco las excusas que he escuchado y leído a la postre. Y me explico. O sea, yo puedo entender que tengas calambres, pero puedo entender que tengas calambres en la etapa decimoquinta. El primer día, con un calor previsible,
tú no puedes tener calambres, y menos en una contrarreloj por equipos Sí, o ¿Tú una, qué crees que es, o Javi? una ¿Es la crono. tensión también, no? Que Yo creo, mentalmente no estaba sí, preparado, estaba muy puede, tenso, pueden ser, mira, imagino. desde una falta de forma, que yo creo que no es la razón, yo creo que es una preparación en la que ha podido haber alguna falencia, algún fallo, porque normalmente los calambres se deben a falta de magnesio, potasio o sodio, que son cosas que en condiciones de calor es muy normal que te fallen. Entonces entiendo que en una contrarreloj de estas características, tú lo que tienes que hacer es que tu cuerpo reposte o recargar a tu cuerpo de este tipo de electrolitos, ¿no? O de iones, sodio, potasio y magnesio. Con eso. Y la otra gran, o el otro gran culpable de los calambres sobre la bici es la posición, pero yo entiendo que en una contrarreloj por equipos la posición está trabajada y que esta etapa en Barcelona Movistar Team la tenía trabajada con su líder. Entonces a mí me cuesta mucho creer que tanto Iván Velasco como Movistar no hayan trabajado la posición de Kian Uydeburu sobre la bicicleta en la etapa inaugural. Es que eso me cuesta Estaba todo preparado. exacto. Sabemos además que Entonces, Iván Velasco lo está trabajando todo exacto. y Por eso te veíamos a digo sus que compañeros. Tú ves cómo terminaron Castrillo, García Pierna y Cepeda. Es que es la crono... precisamente eso cuando tú te das cuenta que Cepeda se pone un momento en posición casi de marcheta, a ritmo de marcheta, iba casi parado en pedales, Cepeda esperando a Keanu de Brooks. Entonces, por muy explosivo o el perfil explosivo que no tiene Keanu de Brooks, que sea más fondista, de Brooks no estaba andando, o sea, no iba. Lo No, normal no, no. ayer habría sido estar en un tiempo con Richitello, que era con quien había estado en otro tipo de pruebas, o sea, en el Dauphiné, en el Auvernia Rodano Alpes, estuvo a ese nivel. Entonces, lo normal habría sido haber cerrado ayer en un top 10 o en un top 15, no a casi 2 minutos. Entonces, algo falló en la preparación y en la salida de Keanu de Brooks, y a mí todo me hace indicar a que haya sido una falta, pues un fallo nutricional o un fallo yo creo que en hidratación. Yo creo que lo que tuvo es una deshidratación, y eso se prepara antes de la salida en la contrarreloj, porque evidentemente en un esfuerzo tan corto es muy complicado que vayas bebiendo agua. Si puedes beber agua, pero cuando tienes el efecto de sed, tú ya estás deshidratado. O sea, cuando tu cuerpo te A manda Pogačar esa... lo vimos beber agua durante la Es etapa. verdad, es verdad, es A verdad, es Pogačar lo verdad. vimos. Sí. Bueno, pero Pogacar creo que sí se lo puede permitir un poco más, ¿no? Es que él iba al límite desde el principio, él no iba bien, él no iba cómodo. El equipo, ya digo, es un equipo que anda mucho en la crono. Movistar, este Movistar. De hecho, yo creo que casi todo, yo creo que era el peor, él. Es que era el peor de todos. Sí, Entonces, pero te insisto, o sea, esa distancia esa diferencia de 2 minutos, de casi 2 minutos, no se explica. Se explica, no, pero yo si creo se que muere, solo claro, si él se muere, es con, que con una, no. con una falta previa de haber recargado a tu cuerpo, o sea, tu organismo, tú antes, fíjate, Ineos, que se quedó a las puertas, estaban todo el equipo, los marginal gains, se nota ya que está Brailsford de nuevo en la formación británica, y yo lo aplaudo, porque empiezas a ver estas cosas que mucha gente dice que son surrealistas, pero a mí me flipan, me apasionan del ciclismo, ¿no? Que eran todos los ciclistas en un recipiente con agua con hielo, los antebrazos, tenían puestos los antebrazos en agua con hielo, en un recipiente, para llegar en una posición fresca. O sea, estaban refrescando los brazos. No veías a otro equipo así. Alpecin tomaba unos calipos, unos polos y tal, ¿no? Cosas un poco más tradicionales, pero cada uno se buscaban sus herramientas para salir frescos, ¿no? Entonces yo creo que Keanu de Brooks quizás pecó ahí, que no tuvo una preparación en la de recargar tu cuerpo, ¿no? Que necesitas, ya te digo, de iones, de sales, en forma de sodio. Está claro que es un chico que se pone mucha presión a sí mismo. Desde siempre, desde su época en Bora, se la pone. Claro, se ha cambiado 2 veces de equipo porque él quiere triunfar como vueltómano. Yo creo que tiene muy claro que a día de hoy no puede ganar, o sea, tonto no es, pero sí dijo, por ejemplo, que prefería top 10 a ganar etapas. Claro, eso te pones tú mismo una presión muy alta, y supongo que no ha podido con ella No. en este inicio de Tour. Es cierto, y esto no es excusarle, sino es explicar un poco también que
que a lo mejor esto te pasa en la cuarta etapa, no te puede pasar, que hacer un esfuerzo tan bestial, veamos cómo acabaron todos los ciclistas, o sea, el esfuerzo tan bestial de primera, de 15, 20 minutos, o sea, el ácido láctico te lo comes con patata, te lo revientas y claro, llegaban todos completamente destrozados, En fin, esperemos que le vaya la cosa mejor a Movistar Team a partir de ahora, después de este mal inicio. Seguimos hablándonos por aquí. Chao, chao.